¿Qué tal, amigas y amigos? Buenos días, tengan todos ustedes. Bienvenidos a su programa Cambio en el Debate en esta sesión dominical, como lo hacemos en este espacio de Cambio de Michoacán. Agradecemos de nueva cuenta al licenciado Vicente Godínez Sapien por el espacio para que desde aquí se traten temas de debate, temas relevantes de nuestra sociedad, de nuestro pueblo de Michoacán. Bueno, pues queremos agradecer la participación, la presencia en el programa del día de hoy de dos compañeros activistas del movimiento social del estado de Michoacán y particularmente aquí de la ciudad de Morelia, con los que vamos a tratar temas relacionados, un tema que ya hemos tratado aquí en este espacio, relacionado con la Loma de Santa María, con ese megaproyecto que desde hace varios años se está impulsando por parte del gobierno, pero principalmente empujado por los empresarios de la ciudad de Morelia, el llamado megatúnel para toda esta región de Santa María. Y bueno, el otro tema que vamos a tratar tiene que ver con un alza anunciado en el transporte público del estado de Michoacán, pero que impactaría principalmente aquí en la capital del estado de Michoacán. Por eso agradezco la presencia de Moctezuma Madrigal Mercado. Muchas gracias, maestro. Y de Erika González Guacuz. Gracias. Con ellos vamos a abordar estos dos temas relevantes, importantes, que seguramente ustedes que nos están sintonizando, están escuchando, nos están siguiendo a través de las redes sociales, principalmente a través de la página de internet de Cambio de Michoacán. No se olviden que es www.cambiodemichoacán.com.mx/radio. Vamos a agradecer también sus mensajes que nos envíen a través del Facebook, a través de las redes sociales, para junto con ustedes dar el debate. Quiero, por cierto, recordar, Moctezuma, que en la sesión anterior que abordamos el tema de la Loma Santa María, invitamos a funcionarios del Ayuntamiento de Morelia, pero no quisieron presentarse, no quisieron dar el debate. Ahora fue igualmente difícil localizar allá gente del Ayuntamiento. Por eso vamos a armar el debate con la gente, que la gente nos diga qué piensa, qué opina respecto a este tema. Por ejemplo, ya aquí nos está llegando un primer comentario. Dice una persona que es vecina de la colonia F del Río. Floristas del Río debe ser. Yo creo que sí. Dice, con la finalidad de evitar problemas graves de inestabilidad en el entorno ecológico, es necesario defender esta zona del daño que pretenden hacer. Estamos con la defensa de la Loma de Santa María. Eso nos dice una vecina de la colonia Felicita del Río. Adelante, Moctezuma, ¿cuál es lo nuevo en esta lucha acerca de este proyecto de la Loma Santa María del Megatúnel? Bueno, lo nuevo es que las autoridades han perpetrado un crimen atroz, están comenzando a construir de manera callada, silenciosa, ni siquiera han hecho el acto de la primera piedra, como se acostumbra en estas magnas obras, sino que empezaron a mandar máquinas ante lo que saben que están haciendo, que es violar la ley. Ellos están generando las primeras obras en la parte del Office Depot de la parte alta de Altozano. Tenemos que enumerar que en los últimos meses nosotros habíamos establecido procesos legales, digo nosotros como ciudadanos, no necesariamente el Movimiento Ciudadano en Defensa de la Loma, sino los ciudadanos de Morelia, establecieron una serie de procedimientos que suman más de 12, algunos en el Tribunal Fiscal Administrativo Federal, donde estaba detenida la obra. Había una suspensión por un juez federal, pero pasándose esa suspensión, la CCT licitó el día 11 de julio del 2012 la obra, aunque un juez había ordenado la suspensión de cualquier acto, y ellos, violando la ley, hicieron uso, digamos, del poder público para avanzar en esta situación, lo que a nosotros nos preocupa. El movimiento ha ido planteando una serie de argumentos que la CCT no ha podido revertir. Ellos dicen que no va a salir por Ocolucen. La CCT declaró en agosto, después de una marcha de nosotros, que no iban a salir por Ocolucen, que se cancelaba ese túnel. Situación que mienten, porque a la hora de pedir nosotros información sobre el cambio de suelo que solicitaron, los kilómetros suman hasta Ocolucen.
decir, ellos han solicitado permisos para construir el túnel 2, que de acuerdo a estudios del doctor Víctor Hugo Garduño, investigador de la Universidad Michoacana, él plantea que el túnel 2 es la obra más peligrosa. Para nosotros nos tiene como movimiento, como ciudadanos de Morelia, una incertidumbre tremenda que la autoridad no haya escuchado un movimiento social que durante 7 u 8 años ya casi ha planteado la defensa del pulmón más importante de la ciudad. El día de ayer estuvimos en un foro con la gente de Suma, donde les establecimos nuestras inquietudes, donde les dijimos que ellos son los culpables al haber derogado un área natural protegida que para la ciudad representa nuestro Amazonas, nuestra zona verde más importante, como dice la compañera de la Felicitas del Río, que sin ella estaríamos poniendo en riesgo el 40% del agua que consumimos. Los intereses individuales, los intereses por ganancia, por lucro, por parte de los fraccionadores de Altozano, no miden que dentro de 20 o 30 años no vamos a tener el agua que tenemos hoy, por dos factores. Una, no va a haber la situación que ocurre hoy, que se filtra el agua en la parte alta de la loma, que ofrece casi el 40% del agua al surtir los pozos profundos de la ciudad. Si esta agua no llega a los pozos profundos, primero vamos a tener una escasez, pero en segundo momento se van a activar las fallas geológicas que se encuentran en la ciudad. De acuerdo a estudios de geólogos, si no existe materia hídrica abajo, lo que va a suceder es que al activarse vamos a pasar lo que está sucediendo en la Ciudad de México. Cuando en la Ciudad de México faltó el agua, lo que sucede es que se empezaron a hundir los edificios. Y vamos a tener la misma situación en esta ciudad. Por eso, hoy, la defensa de la Loma de Santa María, hoy, detener la obra, y tenemos buenas noticias de que distintos académicos e intelectuales de la ciudad, inclusive instituciones civiles, van a hacer exhortos ciudadanos al gobierno para que se detenga la construcción de esa vialidad. Nosotros estamos seguros de que si el ayuntamiento rehúye al debate, si la SCT rehúye al debate, es porque su obra no tiene ningún sustento técnico, ni ecológico, ni económico. Dicen que no hay dinero en el Estado. A cualquiera que va a hacer una gestión al gobierno del Estado le dicen no hay dinero. La obra cuesta, solo el ramal Camelinas, más de 750 millones de pesos. ¿Cuántas escuelas podríamos construir con eso? ¿Cuántos hospitales? ¿Cuántas escuelas preparatorias? ¿Cuántos campos universitarios? 750 millones de pesos. Solo el ramal. En su totalidad, el Libramiento Sur cuesta más de 1.200 millones. Es decir, en 4 kilómetros vamos a gastar 750 millones de pesos. Cuando tenemos situaciones como en Aquila, como en Susupuato, como en Sitio, donde las condiciones de pobreza son extremas. Para nosotros, con esto cierro esta intervención, es fundamental que el movimiento social, pero no solo el movimiento social, sino los ciudadanos conscientes por el tema ecológico, por el tema económico, por el tema social y ambiental, se sumen a la oposición de esta obra. El gobierno y los privados no pueden mantener o mantenernos secuestrados como lo han tenido hasta el momento y utilizar nuestros recursos, porque son nuestros recursos ecológicos y económicos, a placer y con la finalidad del lucro. Ese es el llamado el día de hoy. Muy bien, Moctezuma, es muy grave lo que nos comentas de que a pesar de que hay una orden por parte de la autoridad, bueno, de otra autoridad, de que se suspenda la obra, sin embargo, el gobierno está promoviendo la construcción del proyecto. ¿Qué hacer para evitar precisamente que avancen en los trabajos de la obra? Tú ya nos comentaste que algunos académicos se van a pronunciar, pero ¿esto será suficiente? ¿Qué más está haciendo el movimiento? ¿A qué está convocando el Movimiento Pro Defensa de la Loma de Santa María para que esto se detenga? Vamos a convocar a dos acciones inmediatamente. Una es acudir a la sesión del Congreso que suceda la primera semana de mayo. Ellos tienen que tener un exhorto. Ellos son representantes del pueblo, tienen que plantearse una posición en contra o a favor. Entonces invitamos a los ciudadanos que acudan a esa sesión, la primera que ocurre en el mes de mayo, y nos acompañen para exigir que los diputados se pronuncien en contra de la vialidad. La segunda acción que vamos a hacer, que tiene que ver con el tema legal, vamos a imponer una serie de cosas legales, amparos, demandas, que nos puedan generar digamos que un estado legal a favor que teníamos hace unos meses y que un juez federal suspendió los actos indebidos de esta obra, pero que debido a presiones, nosotros tenemos que presiones tal vez federales o de algún otro índole, se retira la suspensión y comienzan a construir. Pero durante la suspensión licitan y eso nos parece
que eso ya era materia jurídica para haber suspendido en su totalidad la obra. Es decir, se violan dictámenes de un juez y eso es terrible. Bueno, yo pregunto a cualquier ciudadano si le suspenden su obra al ayuntamiento que hayan construido sin permiso y ustedes comienzan a construir, ¿en cuánto tiempo cae la autoridad y los multa? ¿Me explico? Y eso no sucede cuando es la autoridad. Aquí hay un asunto de poder donde los ciudadanos estamos obligados a cumplir la ley y las autoridades, ¿no? Dos preguntas más. Ustedes ya han acudido seguramente al Congreso en otras ocasiones. ¿Cuántos diputados son los que están sensibles a esta situación? ¿Cuántos ustedes notan que están muy alineados con el proyecto? Bueno, el día que fuimos al Congreso, cuando presentamos la primera vez nuestro exhorto, la bancada del PRD y del PT votaron a favor de nosotros en su totalidad. Las bancadas del PRI y del PAN votaron en contra y se fue a comisiones. Nosotros esperamos, por lo que hemos dialogado con ellos después de ese tema, que algunos sectores de la bancada del PRI voten a favor. La bancada del PAN de plano está a favor de la vialidad, dijeron ellos que no, del tema no le entraba, cosa que nos parece incongruente, porque en el 2010, si esta obra se detuvo fue por la bancada del PAN federal. La bancada del PAN federal propuso un exhorto al gobierno federal entonces, Calderón, y al gobierno estatal de Leonel Godoy, para que se detenga la vialidad. Es decir, en aquel momento actúan a favor de la loma y ahora actúan en contra de la loma. Entonces, esas son como las condiciones que tenemos. Sectores del PRI nos han manifestado su inquietud de que están en contra de la vialidad y el PRD en su totalidad votó en contra de la vialidad también y la bancada del PT. Son los tres sectores que tenemos en este momento que hemos platicado y que se han sensibilizado con el tema. Ojalá, y eso es importante, que vayan los ciudadanos y vean cómo votan sus diputados, para que en 10, 15 años, cuando falte agua en esta ciudad, si se hiciera esa vialidad, sepamos quiénes son los culpables, quiénes son los cómplices de esta atrocidad ecológica y a quiénes les tenemos que pasar la factura, porque seguramente continuarán en cargos públicos en 10 o 15 años, como lo vienen haciendo. Ojalá que no, pero han venido, digamos que manteniendo el poder en unas pocas manos, y por eso es que tenemos esta situación tan terrible de una, pues, indefensión social. A los ciudadanos nos tienen indefensos, a menos de que continuemos en la protesta o la organización, que es lo mejor que pueden hacer ustedes, radioescuchas, organizarse y protestar. Hoy vemos que hay gente que está protestando contra una gasolinera y que le contesta hoy el secretario de Desarrollo Urbano que no se ocupa tener permisos para construir gasolineras. Entonces que se ocupa, así contestó hoy en la jornada Michoacán, si lo pueden consultar, dicen, no se ocupan permisos para construir gasolineras en esta ciudad. Entonces sí se ocupan permisos para construir casas, que es más, digamos, es más fácil construir gasolineras, es menos peligroso. Y ahí no te la perdono. Claro, entonces el poder al servicio de los privados. Nosotros solamente tenemos la organización y por eso es importante que se sumen no solo al Movimiento de la Loma, sino a las organizaciones que vean cercanas a ustedes, el movimiento magisterial, el movimiento popular, y apoyarnos entre ciudadanos. Creo que esa es la gran lección de todo esto. La otra pregunta, Moctezuma, ¿a qué instancia ustedes llevarían el amparo? Hasta ahora, ¿qué juez federal fue el que otorgó la suspensión que comentabas? Y si eso ya quedó rebasado, entonces, ¿qué sigue? ¿La Suprema Corte? Tenemos que presentarlo ante un juez federal para que pueda subir a la Suprema Corte. Estamos entendiendo que puede ser un juez de circuito local aquí, pero que tiene que ser federal. Los locales, la verdad es que es muy fácil que sean coaccionados porque el interés económico acá es muy fuerte. Entonces, sigue presentar amparos, sigue presentar acciones legales que ya están diseñadas. Ya solamente estamos preparando el momento preciso para lanzarlas y ponerlas en los tribunales. Y esperamos que si hay jueces honestos en esos espacios, pues seguramente nos otorgarán la suspensión de la obra definitiva y la reparación de los daños que ya están ocasionando con el inicio de la obra. Ahora, en todo este proceso de lucha en defensa de la Loma de Santa María, ¿cuánta gente se ha incorporado en este momento? ¿Cuántos participan de manera activa? Seguramente que otros están a la expectativa, pero ¿cuál ha sido la respuesta que ustedes han encontrado en la gente? Esto es muy importante. Para nosotros ha sido muy satisfactorio ver que decenas, cientos de ciudadanos, no solo vecinos, sino de la ciudad, están a favor de defender la Loma de Santa María, paseantes de los filtros viejos, personas que apoyan la defensa de la naturaleza. Y eso a nosotros nos ha motivado a continuar con la lucha, porque para este momento en que se encuentran las cosas, digamos, en que pareciera que nadie se mueve, nadie se organiza, la defensa de la Loma ha traído una motivación especial
para que los ciudadanos se incorporen a la lucha. Entonces, tenemos cientos de personas organizadas que han participado en las caminatas, en las acciones, en los festivales culturales. Y eso para nosotros es muy motivante y vamos a continuar adelante organizando esta resistencia. Y ahora sí convocamos a todos los ciudadanos simpatizantes de esta causa a que estemos atentos a cualquier llamado. En nuestro Facebook estamos como Movimiento Ciudadano en Defensa de la Loma. Agréguenos, pónganos como sus amigos y a partir de eso vamos a convocar acciones necesarias para detener este proceso. Muy bien, bueno, pues agradecemos que nos estén enviando sus mensajes a través de las redes sociales. Gracias a Liliana Mondragón Chacón de Morelia, también a Rosalba García de aquí mismo, a María Cristina Guzmán Flores, que ella nos manda un saludo también desde el Distrito Federal. Muchas gracias a todos. Está aquí al pendiente. Pues vamos a continuar muy de cerca, dándole seguimiento muy de cerca a este tema de la Loma de Santa María. Por lo pronto vamos a una pausa y regresamos con el tema acerca del alza del transporte. Continuamos, amigos, con su programa Cambio en el Debate. Estamos hablando de dos temas muy importantes que afectan de una manera o de otra a la ciudadanía de Michoacán y particularmente de Morelia. Ya abordamos el tema relacionado con la Loma de Santa María. Ahora vamos a pasar a abordar el tema relacionado con el anunciado desde hace algunas semanas alza en el transporte público de Michoacán. Hay un movimiento que se está generando, que está gestando, y sobre eso queremos que nos hable la compañera Erika González Guacuz. ¿Cómo está el asunto? ¿Cómo han observado ustedes, Erika, este problema con lo que han anunciado ya algunas autoridades o algunos transportistas, los pulpos transportistas que han anunciado o que han estado de alguna manera presionando a la autoridad para que se lleve a cabo esta alza en el transporte? ¿Cuál es la posición de ustedes? Pues de momento creemos que el descontento es grande en la población en general, desde la gente joven, estudiantes, hasta amas de casa y señores que van a trabajar, ¿no? Es necesario que se discute el tema del transporte porque creemos que hay una serie de mitos que imposibilitan a la población realmente defenderse en contra de este tipo de alzas. Y en ese sentido nos gustaría comentar algunos datos. Nosotros creemos que los incrementos al transporte no corresponden a nuestros salarios o a los salarios de la población, porque el incremento al salario ha sido de un 3.9%, mientras que el aumento de la cuota que quieren hacerla de 7.50 correspondería a un 21%, lo cual sería incosteable en relación a los salarios. Uh-huh. Otro de las cuestiones es los llamados mitos que, como ya mencionaba antes, hacen como una burbuja alrededor de la propuesta del alza del transporte que imposibilita que la gente se defienda. Uno es el aumento de la gasolina, que nosotros creemos que no es así, o sea, sí se ha venido aumentando sistemáticamente la gasolina y el diésel, aunque el problema fundamental, lo que nosotros creemos que es el problema fundamental, es la cuestión de las concesiones. ¿Por qué creemos esto? Porque el concesionario se lleva el 54% de lo que se gana, por ejemplo, un transportista al día. En este caso sería, por ejemplo, en un ejemplo promedio, si un chofer invierte 300 pesos en gasolina al día, esto solamente representa el 23% del ingreso que él estaría como recaudando en su totalidad en un solo día de jornada en el transporte. Uh-huh. Otro de los mitos que nosotros creemos que también invisibiliza la posibilidad de que la gente se queje en el tema del transporte es la mejora del servicio. Se ha dicho desde el 2006 aproximadamente que se va a mejorar el servicio y que el alza a la tarifa del transporte va a generar un mejor servicio, que se va a cambiar el parque vehicular, que va a haber una serie de mejoras, ¿no? Y esto no ha sucedido, sino al contrario. Nosotros tenemos en la calle circulando combis que, por ejemplo, tienen 30, 40 años y que no se han mejorado aún. Un accidente, ¿no? En donde una combi se quedó sin frenos y fue a dar a la barra de una escuela, ocasionando obviamente consecuencias no fatales, pero sí heridos ahí por lo menos de los usuarios del transporte público.
Sí, exacto. Y eso también nos lleva como a otro problema. La Ley General del Transporte Michoacán nos dice que todos los usuarios del transporte deben de tener un seguro de viajero, que en algunos transportes sí se lleva a cabo, como por ejemplo en los camiones grandes, a cada usuario se le da un pequeño boletito con el cual puede decir que él estuvo en tal unidad y se desplazó de tal lado a tal lado, y que en caso de accidente él puede reclamar, digamos, su seguro de viajero. Esto no sucede en las combis, ¿no? A los usuarios no se les da o no se les brinda este seguro de viajero, que sería como otra de las reclamaciones que puede tener el movimiento del transporte. Otro de los puntos que nos parecen importante es que el que existan esta serie de concentración de concesiones en unas pocas manos crea una serie de distorsiones, entre las que nosotros puntualizamos es que existe una competencia directa entre los choferes, en el sentido de que pues el transporte público se maneja más que como un servicio público, como un servicio privado. Y en ese sentido los choferes pues tienen que competir al día, ¿no? Para ganar más pasaje en las distintas rutas. Esto hace que vayan a mayor velocidad de la que deberían de ir, e inclusive las llamadas carreritas, ¿no? Uh-huh. Otro de los puntos es la invasión y mal trazado de las rutas. Tenemos el dato de que de 162 rutas que operan en las diferentes modalidades de transporte, si excluyéramos al transporte foráneo, el 90% de estas rutas pasan solamente por algunas calles del centro de la ciudad, lo que representaría un 2.9 kilómetros cuadrados, que es una zona muy pequeña para la gran cantidad de transporte público que pasa por esas zonas, ¿no? Entonces creemos que existe una mala localización de las rutas, un mal trazado de las rutas que hace que se concentre el transporte o el servicio del transporte en unas solas zonas, mientras que en otras, como en la periferia de la ciudad, no se tiene esa posibilidad, o existen muy pocos camiones y combis que pasen por esas zonas, ¿no? Ese sería como otro punto que estaríamos mencionando. Y otro es que el transporte público no es un medio efectivo para la movilización de la gente, o se dice que no es un medio efectivo para la movilización de la gente. Actualmente, en este esquema de las combis, a la comparación de la población, por ejemplo, de Morelia, es muy grande y se tiene copado el sistema de transporte, ¿no? Lo que nosotros proponemos es que se pueda crear un sistema un poco más integral, con unidades mucho más nuevas, que permitan, por ejemplo, que un camión pueda trasladar el doble o el triple de lo que traslada una combi, y sería mucho menos en términos de espacio e inclusive de contaminación. Muy bien, Erika, ustedes entonces están primero en rechazo, en desacuerdo a que se lleve a cabo el alza. ¿Quiénes son los que están generando este movimiento? Denos algunos referentes para que los que nos están escuchando sepan cómo se pueden incorporar, cómo se pueden integrar a este movimiento, que no solamente se entiende por lo que dice al final, en rechazo al incremento del alza del transporte, o al incremento del transporte, el precio, el costo, sino que también hay propuestas como esto que mencionas de promover un sistema integral de transporte. Pues de entrada, como Movimiento de Izquierda Revolucionaria, OMIR, creamos una iniciativa de recaudar 100,000 firmas en contra del alza del transporte público. ¿Esto para qué? Para que se abra una iniciativa ciudadana en el Congreso del Estado para que se discute este tema y se puedan proponer formas alternativas de transporte. Nosotros creemos que existe el descontento popular, existe la gente muy molesta por el tema del transporte, y va de dos líneas, tanto de usuarios como de transportistas. ¿Por qué? Porque el pequeño concesionario no puede competir con los grandes concesionarios. Sería como poner a competir a la tiendita de la esquina con un gran Walmart, que pues todos sabemos que el gran Walmart ganará muchísimo más mercado. Y por el otro lado, los que están trabajando para un gran concesionario, pues no tienen seguro de vida, no tienen seguridad social, trabajan en promedio 10 horas al día. Entonces, la situación tanto laboral de los que llamados personas detrás del volante, como también los usuarios, han sido afectados por estos grandes concesionarios. Y nosotros creemos y queremos hacer la invitación a la población a que se sume a esta lucha por el transporte. De momento yo puedo decir que esta es una pequeña iniciativa de una organización, pero nos encantaría, y es una invitación a la población en general a que se sumen
a que se sumen y a que luchen por el derecho al transporte público, que está reglamentado. Y si me permite, me gustaría leer un artículo. Sí, el artículo 16. Ay, perdón. ¿De qué ley es esa, Erika? De la Ley de Comunicaciones y Transportes del Estado de Michoacán, menciona que el servicio público de autotransporte tiene como objeto la satisfacción de una necesidad de interés social y corresponde al Ejecutivo del Estado la facultad de otorgar, cancelar o modificar concesiones y permisos a las personas físicas o morales para la prestación de dicho servicio, sin más limitaciones que las que imponga el interés público. Y en este sentido, por ejemplo, nosotros vemos que el viernes 19 se hizo un paro patronal por parte de algunos concesionarios del transporte y no vemos que el Estado tome cartas en el asunto. No se ve el tipo de sanciones y sí amagan a la población, tanto a los trabajadores que no pudieron llevar el sueldo a su casa ese día, como a los trabajadores que tienen que usar el transporte público para llegar a sus centros laborales. Muy bien, acerca de estas 100,000 firmas, ¿ya empezaron ustedes a recabar las firmas? ¿En dónde? ¿En qué lugares? ¿Cuál va a ser el plazo que ustedes están planteando para que la gente pueda participar? Creo que es un tema pues bastante sensible hacia la ciudadanía, hacia los usuarios, la mayor parte de los habitantes de Morelia seguramente que recurren al transporte público. ¿Cuál es el mecanismo que ustedes están empleando o van a emplear para recabar estas 100,000 firmas? Pues el mecanismo hasta ahora ha sido poner mesas de firmas en distintos puntos de la ciudad. Ya hemos estado en el centro de la ciudad de Morelia, también en Ciudad Universitaria y en otras partes de la Universidad Michoacana, y la idea es que la gente se acerque a estos puntos que nosotros estamos publicitando o llamando a que la gente asista a participar por medio de las redes sociales. Tenemos un Facebook y un Twitter que es @mirmexico, en el cual nos pueden encontrar, pueden descargar el formato de firmas y pueden acercarse a cualquiera de estos puntos. Ya una vez que se tengan las 100,000 firmas, ¿qué sigue? ¿Presentarlas a la Cámara? ¿Más o menos en qué plazo, en qué tiempo ustedes están contemplando? Supongo que ustedes están midiendo los tiempos en cuanto a que se autorice lo de el alza del transporte. Es decir, ya sabemos que, por ejemplo, en el Distrito Federal ya aumentó. Entonces, aquí están haciendo la presión, no tanto los operadores de las unidades, como dices tú, que ahí no es el problema con ellos. Sabemos que ellos son trabajadores que están siendo muy explotados por parte de los concesionarios, pero hay una presión muy fuerte por parte de los pulpos del transporte y sabemos que esto se puede desencadenar en las próximas semanas. ¿Cuáles son los tiempos que ustedes están considerando para llevar la iniciativa a la Cámara de Diputados? Pues de entrada vamos muy bien con la recaudación de las firmas, ya llevamos aproximadamente la mitad, un poco más de la mitad. La idea sería que en los próximos días de la próxima semana se esté ya pensando en ir al Congreso del Estado, o si no, de esta semana a la próxima. Y también estamos pues al alba de cómo se desarrolla esta coyuntura, que es importante. Bueno, pues ahí está, amigas y amigos, la invitación para que participen en esta campaña de recolección de firmas. Ya dieron a conocer aquí también las direcciones de las redes sociales para que ustedes puedan participar. Busquen en todo caso también las mesas en las plazas públicas, en la propia Universidad Michoacana, porque esto afecta sobre todo a la población estudiantil. Y bueno, como el tiempo se nos está acabando, quiero preguntar, Moctezuma, ¿algo más que deseas agregar acerca del tema de la loma? Bueno, nada más, estar atentos. La razón asiste al Movimiento Ciudadano en Defensa de la Loma, la razón nos asiste a nosotros, y que por favor consulten nuestro blog, se llama salvemoslaloma.blogspot.mx. Ahí encontrarán información vasta por qué defender la loma. Acérquense a las redes sociales de nuestro movimiento y definen una posición a favor o en contra, pero informada, sin manipulación, sin decir que solo urge porque urge, sino que lo que realmente es necesario en esta ciudad es un medio ambiente sano y una ciudad sustentable. Muy bien, pues
Les agradezco mucho su participación, tanto a Erika como a Moctezuma. Ya saben que aquí en este espacio, pues es sobre todo para tratar estos temas que son muy relevantes para la sociedad, para nuestro pueblo. Y bueno, pues yo felicitarles a ustedes que desde el Movimiento Izquierda Revolucionaria han estado atentos de estos temas y les han estado dando seguimiento para intentar generar causas de organización, causas de movilización, poniendo en el centro precisamente los derechos de la población. Agradecerles a ustedes que nos han seguido a través de las redes sociales por sus comentarios, han seguido llegando más comentarios. El programa es de ustedes, el debate lo hacemos entre los interesados en estos temas. Muchas gracias a Lupita y a Fernanda que están en la producción. Y bueno, amigas y amigos, nos vemos el próximo domingo. Muchas gracias y hasta luego.